Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ahora vamos a hacer un repaso sobre subgrupos cíclicos. Eh, bueno, en particular los objetivos que tenemos en el video son definir grupos cíclicos y los subgrupos, determinar los subgrupos de un grupo cíclico dado, calcular el orden de los subgrupos, ¿m? Y encontrar los generadores de los subgrupos cíclicos. Bueno, vamos a empezar entonces por el principio, que sería la definición de lo que es un grupo cíclico. ¿Un grupo cuándo es cíclico? Bueno, si existe un elemento que lo genera. Entonces vamos a decir que es cíclico si existe un elemento tal que G está generado por A. Eso recuerden que un grupo, al estar generado por un elemento, significa que son todas las potencias de ese elemento, a la 0, a la 1, al cuadrado, al cubo y así sucesivamente, a la n y sigue. Puede ser que el grupo cíclico sea finito o infinito. Bueno, acá está, ya estaba escrito ya. Bueno, acá tenemos entonces el grupo cuando está generado por un elemento A. Entonces eso se denota de esa forma. En el caso de que el grupo, de que el orden, el elemento que genera al grupo, es de orden n, entonces el grupo que va a resultar va a ser un grupo finito. Va a tener tantos elementos como indique el orden. ¿Por qué? Porque el orden, recuerde que es el menor natural, tal que a a la n es e, el menor. Entonces, como es el menor, a partir de, de n, bueno, se empieza a repetir y van a empezar a dar los mismos elementos. Vamos a tener a la 0, a cuadrado, a la n menos 1, en a la n vuelve al elemento neutro, entonces vuelve a repetirse todos los elementos del subgrupo o del grupo. Bueno, este es entonces el grupo cíclico generado por un elemento en el caso finito, y en el caso infinito, bueno, lo indicamos de esta manera. Bueno, veamos algunos ejemplos. El grupo Z con la suma, recuerden, Z con la suma está generado por el 1 o por el menos 1, o sea, tiene dos generadores. Recuerden, no lo había dicho, pero lo podemos colocar acá, que si el grupo está dado en la notación aditiva, un grupo genérico, pero en vez de la notación multiplicativa, la notación aditiva, entonces el subgrupo generado por A no van a ser, diríamos, las potencias de A. Van a ser todos los elementos que se forman haciendo n por A, donde n es un entero positivo. Entonces acá vamos a tener, para n0 tendremos 0 por A, que ya sabemos que eso es 0. Después 1 por A, que es A, 2 por A, 3 por A y así sucesivamente. Acá tendremos un K por A y bueno. De esa manera se genera el grupo cuando estamos trabajando con la notación aditiva, como en el caso de Z. Entonces acá vamos a tener todos los, ustedes pueden comprobar que el elemento 1 o su opuesto genera a cualquier elemento de Z. Otro ejemplo es los grupos Zn. Cada grupo Zn es cíclico y siempre está generado por la clase del 1. Después vamos a ver que en algunos casos hay otros generadores de los grupos Zn. Dos grupos, para que no crean que todos los grupos o subgrupos son cíclicos, acá tenemos dos ejemplos de grupos que no son cíclicos. Por un lado tenemos el grupo de Klein, que ya lo habíamos estudiado, lo habíamos visto, en donde cada elemento, cuando uno hace las potencias, como en el grupo de Klein, cada elemento es inverso de sí mismo, o sea, el inverso de A es el mismo A, el inverso de B es el mismo B y el inverso de C es C. Entonces acá no hay posibilidades de que un elemento genere a todo el conjunto, a todo el grupo. Entonces, si uno busca los elementos que generan A, es E y A. Porque A al cuadrado, que es A por A, como A es inverso de sí mismo, esto va a ser lo mismo que poner A por el inverso de A, porque son iguales.
pero esto es el elemento neutro. O sea que ya A al cuadrado es E, por lo tanto el orden de A es 2. Mismo razonamiento para buscar el orden de B, que es 2, y el orden de C, que es 2. Por lo tanto, no tenemos ningún elemento de orden 4, que es lo que nosotros necesitamos para que genere a todo el grupo. Bien, el otro grupo, también más o menos conocido, que no es cíclico, es el grupo de los racionales con la suma. O sea, no hay ningún número racional que nos genere, que haciendo las distintas potencias de ese número racional, nos genere todo el conjunto de los números racionales. Bueno, y ahora empezamos a ver propiedades de los grupos cíclicos. ¿Qué pasa si uno tiene un grupo cíclico y dice, bueno, yo tengo un grupo cíclico y tengo un subgrupo? H es un subgrupo de este cíclico. Bueno, lo que se va a poder probar que H es cíclico, también es cíclico, y no solamente que es cíclico, sino que está generado por una potencia, pongámosle acá, del generador de este A. O sea, si H es distinto del grupo, si es un subgrupo propio, entonces el elemento que lo va a generar va a ser una potencia del generador del grupo. Ya vamos a ir viendo algunos ejemplos. Así que bueno, conclusión, todo subgrupo de un grupo cíclico es cíclico. Bueno, acá los ejemplos más interesantes, más importantes, son determinar los subgrupos de Z, que ya habíamos visto, ya lo habíamos probado, sin hablar a lo mejor de subgrupos cíclicos, que todos los subgrupos de Z son de la forma n por z, o sea, son los múltiplos de algún número natural. O sea que si H es un subgrupo de Z, entonces quiere decir que existe un natural tal que H está generado por ese natural, que eso lo mismo decir son todos los múltiplos de Z. Por ejemplo, digo, bueno, el subgrupo generado por 3. Bueno, son todos los múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9 y después los negativos también. Menos 3, menos 9, bueno, todos. No los estoy dando en orden, pero bueno, sí los podemos generar de esa forma. Bien, otro ejemplo es el grupo, bueno, Zn. Habíamos dicho que el grupo Zn es cíclico, así que como es cíclico, cualquier subgrupo de Zn también va a ser cíclico. Después los vamos a ver cómo los podemos determinar, porque acá podemos determinar todos los subgrupos, así como acá sabemos cómo son los subgrupos, en Zn también vamos a poder dar un criterio para conocer todos los subgrupos de Zn. Bien. Fíjense, algunas propiedades que son fundamentales, ya después las vamos a aplicar en algunos ejemplos. El orden, si yo tengo un grupo cíclico de orden n, o sea, tiene acá, entonces G está generado por A y tiene n elementos, o sea, tiene A a la 0 que es el neutro, A cuadrado, hasta A a la n menos 1. Bueno, dice, el orden de todo subgrupo divide a n, o sea, el orden, recuerden, si yo tengo un subgrupo de este grupo que es cíclico, entonces el orden, que es la cantidad de elementos, divide al orden del grupo G, que es lo mismo que el orden del elemento A, que en este caso es n. O sea, el orden del subgrupo, la cantidad de elementos que tiene el subgrupo, debe ser un divisor de n. Así que, por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, si yo tengo un elemento que tiene orden 4, entonces el subgrupo que voy a generar con él va a ser de la forma, bueno, A a la 0, que es el neutro, A cuadrado y A cubo. Va a tener 4 elementos. Ahora, un subgrupo de este grupo cíclico, el orden tiene que dividir a 4. Así que los posibles órdenes son que el orden de H sea 1, en el cual, lo cual nos está diciendo que el subgrupo va a tener un elemento. El orden puede ser 2, quiere decir que tiene 2 elementos.
o el orden puede ser 4, que es el mismo subgrupo G. Acá tiene 2 elementos y acá un elemento. Después vamos a ser un poco más específico. Así que el orden de un subgrupo cíclico divide al orden del generador. En el caso finito estamos hablando. Bien. También dice, bueno, ¿qué pasa si yo tengo un divisor del orden? Bueno, entonces podemos asegurar que va a existir un subgrupo que tiene justo ese orden T, o ese va a tener como orden el divisor de n. Y va a estar generado por A a la n por T. Ahí nos dice exactamente cuál va a ser el generador. O sea, si yo tengo un grupo, vamos a escribirlo, si yo tengo un grupo cíclico, el orden de A es n, T es un divisor de n, entonces aseguro que existe un subgrupo de G tal que el orden es exactamente T, y el subgrupo va a estar generado, como recuerden, ya vimos que todo subgrupo está acá arriba, todo subgrupo de un grupo es cíclico, entonces este subgrupo va a ser cíclico. Pero acá no solamente nos dice que va a ser cíclico, sino nos dice cuál va a ser el generador. Va a ser A, que es el generador del grupo grande, potencia n sobre 3. Ya vamos a ver algún ejemplo. Bueno, estas propiedades son las más importantes. Bueno, me falta una, que es, la vamos a necesitar para algunos ejemplos, que nos dice lo siguiente. Bueno, vos podés tener un subgrupo cíclico generado por un elemento y nos interesaría encontrar todos los posibles generadores, porque los generadores no tienen que ser únicos. Pueden haber más de un generador, más de un elemento que genere al subgrupo. Bueno, entonces nos dice que primero los generadores siempre van a ser potencias del generador que yo tengo. O sea, a mí me dicen, mira, este grupo está generado por un elemento. Bien, cualquier otro generador va a ser potencia de ese generador inicial. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Bueno, acá lo está diciendo esta propiedad. El generador o el grupo generado por A está también generado por una potencia de A a la K, si solo si n y K son coprimos, donde n es el orden de A. El orden de A. Y si estamos utilizando notación aditiva, como en los grupos Zn, entonces uno dice, bueno, un generador de A decimos lo siguiente, que A es un generador del grupo y es lo mismo que el generador K por A, si solo si n y K son también coprimos. Es lo mismo que el de acá, nada más que acá está la notación aditiva. Bueno, con todo esto, ya estos serían los resultados principales, que los vamos a repasar con algún ejemplo. Entonces, empezamos con este ejemplo. Tenemos Z12, que ya sabemos que todos los Zn son cíclicos, y está generado Z12 por la clase del 1. Acá no voy a poner clase, directamente sobreentendemos que de 0 a 11 son clase de 0, clase de 1, clase de 2 en Z2. Bueno, todos los subgrupos son cíclicos. Ya sabemos, todo subgrupo es cíclico. Y el orden de cada uno de esos subgrupos tiene que corresponder a un divisor de 12. Entonces, para determinar todos los posibles subgrupos, lo que tenemos que hacer es justamente determinar los divisores. Bueno, está diciendo que entonces todos los subgrupos de Z12 se determinan o se encuentran determinando justamente los divisores de 12, porque el orden de Z12 es 12. Entonces, acá los tenemos hechos ya. Tenemos que un divisor de 12, ¿cuáles son las posibilidades? Bueno, acá tenemos todos los divisores. Puede ser 1, con los cuales recuerden que recién vimos que si T, lo escribo acá, si T divide a n y tengo que el orden del generador es n, entonces el subgrupo de orden T
subgrupo de orden T, o sea que tiene T elementos, va a estar generado por A a la n sobre T. En notación aditiva sería n por T A. N sobre T veces A. Eso sería. Entonces, bueno, en el caso de T igual 1, tengo un solo elemento, el subgrupo, así que todo subgrupo recuerden que tiene que tener el neutro, por lo tanto es el generado por el 0, y en consecuencia, recuerden que esto es lo mismo que poner lo siguiente, dicen, bueno, esto es, sería 12 sobre T que tiene 1, o sea, un elemento, por el generador del grupo. O sea, esto es el grupo entonces generado por 12. Pero 12 es equivalente al elemento 0 en Z12. Por lo tanto, es el subgrupo generado por 0 que solamente tiene el elemento 0. Bueno, razonando de forma similar, ahora para encontrar el subgrupo que tiene 2 elementos, decimos, bueno, va a estar generado por 12 sobre 2 por, bueno, 1. No lo he colocado, pero se sobreentiende. 12 sobre 2 es 6. Entonces, acuérdense que ahí me queda la clase del 6. El subgrupo generado por la clase del 6, bueno, va a tener solamente al 0 y al 6. Después, recuerden que acá ustedes tienen que ir generando diciendo, bueno, primero tenemos el 6, tenemos 0 por 6, después 1 por 6, 2 por 6 y así sucesivamente. Pero 0 por 6 ya saben que es 0, 1 por 6 es 6 y 2 por 6 es 12. Y 12 es lo mismo que la clase del 0, así que ahí cierran, no hay más elementos. Bueno, para el subgrupo de 3 elementos, el subgrupo va a estar generado por la clase de 12 sobre 3, que es 4, entonces eso van calculando, tienen 0, 4, 8, obviamente esto tiene que coincidir con esto porque es la cantidad de elementos. Después, para t igual 4, tendrán que el subgrupo de 4 elementos estará generado por 3, y el último, el subgrupo que tiene 12 elementos, bueno, tiene que coincidir con el mismo grupo inicial. Así que de esta forma ustedes determinan todos los subgrupos de Z12. No hay más subgrupos. Recuerden entonces que tienen tantos divisores de n como subgrupos van a tener en Zn. Todos los subgrupos tienen que ser cíclicos y todos están generados de esta forma. O sea que los subgrupos del Zn están completamente determinados. Bien. Bueno, ahora vamos a determinar los generadores de cada subgrupo. Para ello vamos a tener que recordar que si yo tengo un subgrupo generado por A, si yo quiero conocer en notación aditiva, estamos hablando en notación aditiva, quiero conocer todos los generadores, todos van a tener que ser de esta forma, van a ser K por A, donde K es un elemento de Z. Bien, la cosa es encontrar qué K. En el caso de los subgrupos dados en forma multiplicativa serían potencias de A. Bien. Bueno, hay un teorema que me dice que esto ocurre si solo si n y k son coprimos. Entonces, bueno, es fácil ahora, porque sabiendo que n en este caso, n es el orden del elemento que genera. Entonces, si uno conoce el orden del elemento, dice, bueno, tomemos todos los coprimos con n, menores o iguales, ¿no es cierto?, que n, bueno, menores estricto, mejor dicho, y de ahí vamos a obtener todas las posibles k. Y con esos k vamos a obtener todos los generadores de un grupo o de un subgrupo dado. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, tomamos el subgrupo generado por 4, un subgrupo de Z12. Entonces, nosotros sabemos que este grupo tiene 3 elementos. Entonces queremos saber si hay otro generador, o sea, si aparte del 4
por ejemplo, si el 8 es generador. Bueno, como el orden de 4 es 3, entonces aplicamos la fórmula esta que está acá. El orden es el ln, y el k es lo que nosotros tenemos que determinar. Bien, entonces decimos, bueno, 3 y k son coprimos, me ha faltado el 1 ahí, son coprimos sí, solo sí, ¿cuáles son las posibilidades del k? Y bueno, el k puede ser 1 o 2, nada más. Entonces, para k igual 1, sustituyendo en este término, bueno, obtengo el original. Para k igual a 2, entonces tendremos 2 por el a, que sería en este caso el 4. 2 por 4, 8. Así que el otro generador del subgrupo es 8. Tiene este subgrupo dos generadores. Bien, veamos otro. Veamos el subgrupo generado por 3. Bueno, el subgrupo generado por 3 tiene 4 elementos. Entonces, sabemos que el orden de 3, entonces 4. Entonces vemos todos o estudiamos todos los coprimos con 4, menores estrictos que 4. Entonces, bueno, vamos a tener 2, k igual 1 y k igual 3. Por lo tanto, aplicando esta condición, decimos, bueno, ¿cuáles son los posibles? Para k igual 1 es el mismo 3. Y para k igual 3, entonces tendremos k3 por 3. 3 por 3, 9. Entonces ahí obtenemos el otro generador. Y finalmente, como Z12 está generado por 1, y entonces quiere decir que el orden de 1 es 12, entonces buscamos todos los coprimos con 12. Siempre menor estrictos que 12. Entonces ahí tenemos un poco más. Tenemos el 1 siempre, 5, 7 y 11. Sustituimos por el término donde A es 1 y K son estos valores de acá, entonces vamos a tener que Z2 está generado por 1, está generado por 5, porque eso, recuerden, es 5 por la clase del 1, que es clase del 5, después clase del 7 y clase del 11. O sea, los generadores de Z12 son todos los coprimos con 12. Y ahí tienen entonces resuelto este ejemplo. En un próximo video vamos a hacer uno o dos ejercicios más para que esto quede, quede lo más claro posible. Hasta luego.